Y buenas tardes a todos. Bienvenidos a Disertando con Café número 8. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Un tema que es la causa de muertes en Estados Unidos número 10. Un tema que causa en Estados Unidos todos los años 48.344 muertes y 1.4 atentados. Ese tema es el suicidio. Me acompaña para discutir este tema tan importante los doctores Luis y Francesca, que se van. Mira, cuando hablamos de suicidio o cuando hablamos de cualquier otra manifestación conductual del ser humano, psicológica, emocional y conductual, tenemos que hablar de una multiplicidad de factores que no... Claro, como los problemas multivariables. Correcto, ¿verdad? Esto es una manifestación del ser humano que es multifactorial, puede ir desde un estado depresivo mayor, ¿verdad? De tener múltiples síntomas de depresión, que está bastante asociado ¿verdad? A actos a comportamientos suicidas o ideación suicida. Pueden haber otros síntomas, como por ejemplo puede ser una psicosis severa, puede haber una ansiedad severa, puede haber presencia de trauma, ¿no? Pero esto lleva, ¿verdad?, a un nivel de angustia donde entonces el ser humano puede llegar a esa conclusión de, mira, mejor es no, es para parar de sufrir, mejor es entonces no estar aquí, ¿verdad? Y tomo esta decisión, que es una decisión permanente para un problema que podría ser un problema, ¿verdad?, temporero, porque todas estas cosas de las que estamos hablando pues se pueden manejar, se pueden trabajar adecuadamente, ya sea en terapia, ¿verdad? O con... Ay, disculpa. Perdóname, que se me cayó el audífono. No te preocupes. O sea, esto es una situación que tiene remedio, que tiene solución, pero en el momento de la crisis en que se puede encontrar la persona, no le ve solución, no le ve salida a esa problemática o a esas múltiples factores que puedan estar incidiendo en su salud mental, y pues puede ser que llegue a esta decisión. Como te dije, es una solución permanente para un problema que puede ser temporero y que se puede solucionar buscando la ayuda necesaria. Lugar. Quería preguntarle si hay, a mí me preocupa que una de las variables de que estábamos hablando, ¿verdad? Sea provocada por alguna mezcla de químicos o medicinas, es lo que quiero decir, o drogas, que causen o aumenten, ¿verdad? La causar y que eso nos lleve a un aumento en suicidios. ¿Eso es posible? Pues mira, cuando hablamos de salud mental tenemos que hablar de factores biopsicosociales, culturales y contextuales. Así que sí, el elemento biológico está presente, el elemento neurobiológico. Precisamente, por ejemplo, cuando tenemos una depresión, pues se altera una serie de neurotransmisores, como puede ser la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que regula el estado del ánimo. Hay depresiones, por ejemplo, que son congénitas, ¿verdad? Que se deben a ese yo no le llamaría desbalance, sino a esa dificultad en la comunicación neuronal, ¿verdad?, a través de la neurotransmisión. Lo mismo nos ocurre con otros trastornos de salud mental, como puede ser la esquizofrenia, como puede ser la bipolaridad, que son trastornos de salud mental que sí están íntimamente ligados a un problema, están íntimamente ligados a una dificultad, ¿verdad?, o en esa comunicación neural a través de los neurotransmisores, ¿no? Lo mismo hemos encontrado, por ejemplo, en el caso de las adicciones, pero no podemos decir que es la única variable que incide en estos comportamientos, ¿okay? Claro, es una variable, un conjunto de variables, y esta sería pues una más. Ok, doctor, porque yo estaba viendo las estadísticas de suicidio y van en aumento. Entonces, ¿sabemos por qué ha ido en aumento? Bueno, una de las cosas que podemos tomar en consideración aquí
es los múltiples eventos que hemos estado, ¿verdad? Enfrentando desde el huracán Irma, María, hasta los terremotos, ahora actualmente la pandemia. O sea, estos son situaciones o son eventos que causan muchos niveles de estrés, aumenta el nivel de estrés en un paciente, por ejemplo, que ya presenta una condición de salud mental. Por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo mucho con personas que tienen un uso problemático de sustancias, de María para acá, pues por ejemplo, ¿verdad? Pacientes que estaban muy estables, que estaban muy bien, de repente ante el estrés que causó el paso del huracán María, pues los llevó nuevamente a recurrir en el consumo de sustancias. Lo mismo podemos ver en otros pacientes, por ejemplo, en otras condiciones de salud mental, ¿no? Que estos eventos pues llevaron a unos niveles de estrés que, ¿verdad? Incidieron en nuevamente reaparecer síntomas o que se agudicen síntomas. Así que podría eso ser una de las hipótesis, ¿verdad? Que podría pretender explicar el que haya un aumento en esos casos. Honestamente, yo hace tiempo que no miro las estadísticas de suicidio, no estoy muy al día, hace ya tiempito que Sí. en un momento dado tuve que prepararme para una entrevista también y pues las pude mirar, pero ya hace un poco más de un año que no las miro. Sí, en Puerto Rico tenemos las estadísticas un poquito atrasadas. En Estados Unidos sí tenemos las estadísticas y son simplemente devastadoras lo que está pasando. En Estados Unidos estamos en 14 personas por cada 100,000. En Puerto Rico, bien interesante, estamos en 7.6 personas. Y ha ido en aumento. Las gráficas que tienen aquí han ido en aumento. Bien interesante para mí porque cuando me preparaba para el programa yo creía que una de las causales o variables, ¿verdad? Del suicidio era, por ejemplo, la condición económica. Entre más pobre, Sí, pensaba yo que había una incidencia mayor. Sin embargo, cuando veo el tipo de raza que se suicida más, son los blancos. Y los blancos en Estados Unidos sí. tienen un per cápita mayor. Entonces, pues parece que no hay una relación directa. Claro, debe haber gente blanca que es pobre, pero en mayoría los blancos están más acomodados que los hispanos o los negros que están en verdad en último lugar en Estados Unidos. Sin embargo, los blancos son los más que se suicidan, así que parece que no hay una relación directa entre raza o económica y suicidio. Eso me está bien interesante, doctor. Sí, de hecho, también tienes que ver las condiciones de vida de estas personas, ¿no? Muchas veces vas a encontrar que, ok, quizás pues esta otra población es una población con una desventaja económica mayor que, por ejemplo, la raza blanca. Sin embargo, tenemos que ver que, por ejemplo, las minorías llevan mucho tiempo yo le digo, ¿verdad? Un modo de supervivencia. Donde muchas veces pues, desarrollan otros coping skills para poder manejar el hecho de estar en una desventaja económica, ¿no? A diferencia de otras poblaciones que están acostumbrados a tener un estilo de vida, de repente ese estilo de vida no ocurre, no necesariamente tienen las destrezas de manejo que pueden tener estas otras poblaciones y lo cual podría entonces estar incidiendo. Así que también Sí. yo creo que más que mirar raza tenemos que mirar, ¿verdad? Esa situación socioeconómica, sociodemográfica, ¿verdad? ¿Qué raza sufre más De esta estrés? ¿Quién trabaja corre. más horas? Claro, ese tipo, claro, pero ¿No? Y el asunto de que sí, de que, por ejemplo, me acuerda mucho esto a un libro de un autor que se llama Fabián Villegas, que él trabaja mucho con el asunto migratorio y con la cuestión de la colonialidad. Es distinto a lo que a lo que es colonia. Colonialidad es esta instancia donde los países hegemónicos colonizantes ya no tienen presencia política o militar en las Américas, por ejemplo, pero sí mantienen una presencia económica, ¿no? Y como entonces muchas de estas poblaciones migran a otros países, como por ejemplo Europa. Y él entrevistaba a esta mujer dominicana en Barcelona, donde pues vivía unas condiciones bastante, ¿verdad? De desventaja socioeconómica y tenía que matarse trabajando, etcétera. Y él le pregunta, ven acá, pero usted se deprime, va al psicólogo. Bueno, ¿qué es eso de depresión y qué es eso de ir al psicólogo? Yo no tengo tiempo para eso. ¿Entiendes? Yo tengo que exacto. trabajar, yo tengo que mantener. Yo no tengo tiempo para estar deprimiéndome. O sea, esto, pues no, este comentario que te voy a hacer no necesariamente es un comentario que tenga una base científica, pues más una impresión mía. Pero esta cuestión de me deprimí, muchas veces cuando uno tiene que sobrevivir, ¿tiene tiempo para deprimirse? Eso es
una pregunta que podríamos estudiar, ¿verdad? Claro, ¿Quiénes es como, realmente se es como deprimen? Es mi hija como, que a veces me dice, qué sé yo, papá, estoy amorriñado, o qué sé yo qué, cuando yo miro alrededor, somos millonarios aquí en Puerto Rico, comparado con otros países, sin embargo nos deprimimos. Obviamente la parte de depresión hay un elemento mental, porque nosotros no nos podemos comparar con países donde hay un hambre extrema, donde hay condiciones, ¿verdad?, de vida bien difíciles. Ellos nos mirarán a nosotros y dirán que nosotros somos millonarios o que vivimos muy cómodamente. ¿Me escucha, doctor? Doctor. claro. Sí, doctor, donde está ahora no le gusta la señal. En el carro parece que Ay, tenemos es que estoy, señal. realmente es que voy de camino. Ah, ok, Me extraña porque yo voy por el expreso, que no sé por qué no ok. tenga señal, pero bueno, ni Sí, tengo sí, pero señal. a veces no, Pero ahora me está escuchando mal. sí, ahora te estoy escuchando a la perfección. Buscando un Ok. profile, bien interesante, porque buscando un profile de quién se suicida, descubro que en Estados Unidos 3,56 de los hombres por cada mujer se suicida. Y en Puerto Rico el 88% de los casos de suicidio son de hombres. ¿Por Sí, qué los hombres se suicidan? ¿No sabemos manejar el estrés? ¿Qué está pasando? el patriarcado, el machismo no nos permite culturalmente a los hombres manifestar nuestras emociones, nuestras afecciones, ¿no? El otro día escuchaba a un colega psicólogo en una discusión precisamente de cómo el patriarcado impacta la vida del hombre, ¿no? Y, por ejemplo, para nosotros los hombres hay dos emociones que sí nos permiten, la cultura nos permite manifestarnos. El coraje, ¿verdad? El tener mucho coraje, o por ejemplo ponerme loud en una barra porque estoy viendo un juego de baloncesto, por poner un ejemplo, ¿no? Que fue el ejemplo que Ajá. utilizó el colega. Sin embargo, esta cuestión de, o sea, los hombres no lloran, por ejemplo, que tanto que lo hemos escuchado a través de la historia nuestra, ¿no? Y cómo entonces al hombre, ¿verdad? Lo llevan, en este caso, a reprimir todo su mundo emocional, versus, ¿verdad? Donde a la mujer, pues culturalmente, pues, se la adjudica que puede llorar, que puede manifestar, etcétera. O sea, esa represión de todos Ujú. estos elementos emocionales que tenemos internalizados Sí, nos lleva, ¿okay? Muchas veces a no hablo nada, me reprimo y luego entonces llega el intento, pero por lo regular el intento tiende a ser mucho más letal que el intento que pueda llevar, por ejemplo, en el caso de una fémina. Así que esos son elementos que Bien, también tenemos que tomar en consideración. bien interesante, qué bueno que Francesca se pudo conectar con nosotros. Problemitas técnicos, eso siempre nos pasan. Francesca, estábamos hablando, ya discutimos la pregunta de por qué la gente se suicida. Te voy a dar la oportunidad que ujú. contestes esa, pero también estábamos hablando de por qué, para que contestes las dos a la vez. ¿Por qué la gente se suicida? Una Okay. pregunta bien compleja. Y por qué hay mayor cantidad hombres que mujeres que se suicidan, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Sí, claro. La razón, ¿verdad?, de un suicidio no es una sola, no es causal, no se puede decir que es causal, es multidimensional, No es estaba un, presente, perdón, no ¿verdad? estaba presente, perdona que te interrumpa, no estaba presente, pero exactamente eso dijo el doctor invitado. Qué bien, qué bien. Sí, no se puede definir una causa, ¿verdad? Es uno de los fenómenos, ¿verdad? Quizás psicológicos o vivenciales más complejos de poder abordar. Este, pues siempre usamos digamos, los mismos conceptos teóricos de la psicología y sus diferentes, ¿verdad? Teorías, dimensiones ¿verdad? Filosóficas, incluso para poder acercarnos a esa experiencia tan compleja. Una de las cosas que se define mucho es que es multifactorial, ¿verdad? Y sí hay unos eventos desencadenantes. Una de las teorías, ¿verdad?, que es de la tradición, ¿verdad?, más de la base de la psicología, que es la psicoanalítica, indica que todo ser humano tiene una pulsión hacia la muerte, hacia, ¿verdad?, lo que le llaman el thanatos.
ese es el concepto, ¿verdad?, teórico que se utiliza, indica que eso es de naturaleza humana. Hay unos acercamientos, ¿verdad? Hay quienes abordan que pues hay un instinto de regulación, incluso de la supervivencia, ¿verdad? Y como un modo incluso de hasta regularnos en términos de, digamos, hasta de población, pues hay una situación instintiva ahí de destruir a otros, ¿verdad? Como si fuera un tipo de balance del entorno, ¿verdad? Así que hasta esa explicación tan complicada, ¿verdad? Y tan entramada hay. Pero también desde la base de lo que le llaman la cognitivo-conductual, que es esta dimensión de pensamientos, sentimientos y emociones, está atado a lo que le llaman triada cognitiva, ¿verdad? Que es un triángulo donde están implicados una visión negativa en tres dimensiones. Una visión negativa de mí mismo, una visión negativa de mi entorno y del mundo, incluso puede ser del universo, y una visión negativa de mi futuro, de mi línea de tiempo en continuidad. Así Una que eso es pregunta una de las, ¿verdad?, de las dimensiones. bien interesante. ¿Ese triángulo funciona igual que como en el caso de fuego, que si puedo eliminar alguno de esos factores, la probabilidad de suicidio es menor o no se aplica en ese triángulo? No se aplica porque son tan intensos cada dimensión y Ok, tan importante que una sola de ellas es puede provocar, suficiente. ¿verdad? Ok, Es suficiente. Sí. ok, Francesca, ¿por qué hay Y más otra, ¿verdad? hombres? ¿Por qué Uh-huh, se suicidan más hombres que mujeres? más, Sí, ahí hay una dimensión, ¿verdad? Respecto a roles sociales, una presión respecto a la dimensión, ¿verdad?, de mi historia familiar, una poca participación en experiencias que son de expresión, ¿verdad? Así que desde la psicología se habla que pudiéramos estar ante un ente que ha sido reprimido, ¿verdad? Y que no ha tenido pues la oportunidad porque su entorno no se lo ha dado de expresar lo que siente internamente, ¿verdad? O de construirlo tan siquiera, ¿verdad? Sino que a veces la sociedad impone esos roles tan fijos donde lo que tú sientes ya está hasta casi predeterminado, ¿verdad? A lo que no es lo que siento, lo que debo sentir. Y entonces ahí pues anula incluso la posibilidad de acercarte a explorarte. Entonces yo, ¿verdad? Varón, pues puedo estar mucho tiempo de mi vida intentando conocer eso que soy, pero está demasiado atravesado por aquel ideal de lo que tengo que ser, ¿verdad? claro que sí. Entonces, a veces no hay esa oportunidad de descubrir esto que siento, ¿verdad? Esa parte genuina, esa parte de mi vivencia, ¿verdad? Así que ya hay una construcción previa y entonces al ser humano no poder hacerse a sí mismo, hay una frustración, ¿verdad? Y un sentido de enajenación, no solo con el mundo, sino conmigo mismo, un sentido de extrañeza, ¿verdad? Yo no he construido este sentimiento, ha sido como casi insertado, ¿verdad? Y eso pues crea una desconexión tan con el entorno, pero de sí mismo también. Así Claro, que es una extrañeza de sí mismo y no puede, ¿verdad? Tan siquiera expresarla. muy bien. Quiero Que eso, preguntarle ¿verdad? al Está doctor. atado al sentido de represión. Claro, le pregunto al doctor si él tiene conocimiento. ¿Qué está haciendo el gobierno para trabajar esto tan importante? Porque yo creo que de esto no se está hablando ahora mismo. Rara la vez yo veo una noticia sobre esto en el periódico. Yo creo que es un tema que nos debe preocupar como puertorriqueños y el gobierno debería estar haciendo algo. Que usted sepa, ¿qué está haciendo el gobierno? Pues mira, te puedo decir que el gobierno no está haciendo nada. Yo me atrevo a decirlo. O sea, aquí el gobierno, desde que a finales de los 90 se privatizó el sistema de salud, tanto física como mental, se puso en manos privadas, se pone en manos privadas la salud física y mental, pues entonces se convierte en un elemento for profit. Por tanto, se limita mucho el acceso
a los servicios de tratamiento, a los servicios de prevención. Por ejemplo, ahora mismo pues se supondría que la AMSCA sea la que lidere este proceso. La AMSCA no tiene ningún tipo de división de tratamiento porque no puede, federalmente no se lo permite, porque el gobierno federal asigna un dinero a través de Medicaid y ese dinero el gobierno de Puerto Rico decidió ponerlo en manos privadas. Pues mira, no tiene nada que hacer. O sea, más allá de regular estos entes privados que al final están trabajando para un lucro. O sea, habemos sectores en la comunidad. Yo trabajo en una clínica de salud comunitaria donde pues hemos tenido que hacernos cargo de mucho de esto. Mira, un ejemplo, o sea, además del suicidio, un ejemplo, el uso de sustancias. O sea, el uso de sustancias está bien restringido, el tratamiento para el uso de sustancias está bien restringido por parte de las aseguradoras que tienen a cargo ahora mismo el área de salud mental. Lo mismo ocurre entonces con medicamentos como por ejemplo para la salud mental, te lo restringen, te tienen un formulario de medicamentos según la ACES, que te restringe a ciertos medicamentos, no necesariamente los más adecuados, o te restringe la cantidad de visitas que tú puedes tener con un psicólogo para recibir servicios de psicoterapia. Por ejemplo, entonces estas compañías te restringen el tiempo que tú vas a estar atendiendo ese caso, porque mientras más casos veas, más dinero se genera, ¿no? Y entonces cuando tú vienes a ver, el tiempo para atención de ese paciente se convierte en unos 15, 20 minutos. Entonces, yo conozco colegas que trabajan en estas compañías privadas y el máximo que ven un paciente es 20 minutos. O sea, en 20 minutos tú no haces nada con un paciente que, por ejemplo, pueda estar presentando... Saludarlo y decirle cuándo lo vas a volver a atender. Correcto. Hola, ¿cómo estás, José? ¿Estás bien, chévere? ¿Cómo te fue esta semana? Ok, mira, pues hazte esto, y nos vemos... y no nos vamos a ver la semana que viene. Y nos vemos en un mes, en 2 meses. No hay una continuidad del servicio. O sea, entonces Sí, doctor, yo no he visto nada de las promesas políticas, que yo no he leído nada de las promesas políticas que vayan a este mal, de verdad, y es algo que me preocupa mucho. La salud mental del puertorriqueño, no está bien, entonces yo no veo promesas, ni aunque sea promesas, vamos, que uno, es como si esto alguien hubiera alzado la alfombra y lo hubiera puesto ahí y nadie habla de esto. Es de verdad bien preocupante. ¿Me escucho, doctor? Perdóname, repíteme de nuevo porque me quedé... Sí, parece que pasando de... Decía que te preocupa mucho el asunto de que no tengamos servicio. Y que me preocupa mucho que no he visto ni promesas de campaña al respecto. ¿Me escuchas? Sí, te escucho a la perfección. No, fíjate, es bien interesante. El único partido ahora mismo que tiene una agenda urgente, dentro de esa agenda urgente para tratar estos problemas, es el Movimiento de Victoria Ciudadana. No quiero hacer un anuncio político, pero realmente es el único partido que yo he visto que lo tenga dentro de sus prioridades, ¿me entiendes? Los demás partidos pues no están hablando de nada de esto. O sea, de nada que tenga que ver ni con salud física ni con salud mental, ¿me entiendes? O sea, y aquí ahora mismo tenemos la salud, está secuestrada por las aseguradoras y por las privatizadoras. O sea, y mientras eso siga ocurriendo así, aquí vamos a continuar con una crisis de salud física y mental. Wow. Déjame preguntarle a la doctora Francesca. Doctora, ¿qué está haciendo el gobierno? Yo sé que usted trabaja ha trabajado o trabaja en la línea Paz. ¿Qué está haciendo el gobierno? Coincido con el compañero, el colega. Hay un peso, ¿verdad? Sobre... ¿Me escuchas? Te escucho a la perfección. Sí. Hay una situación, ¿verdad? De un sesgo, ¿verdad? Donde hay unas determinaciones que, ¿verdad? Que afectan esa recomendación clínica. Quien determina, ¿verdad? Porque tiene el expertise sobre la mejor intervención que debe recibir ese paciente o el nivel de servicios que debe recibir el paciente debe ser el clínico, ¿verdad? El que está especializado para ello. También coincido que la dimensión de mayor posibilidad en la prevención del suicidio está anclada en la parte comunitaria, definitivamente. ¿Qué está haciendo
pues nosotros somos un país bastante, ¿verdad?, de muchas leyes, de implementan leyes, pero la dificultad es la implementación, ¿verdad? Lo escrito, cómo llevamos a cabo eso, ¿verdad?, que está establecido ya o que hay ese compromiso de realizarlo. Así que nos falta la gesta porque, por ejemplo, en términos de protocolo de suicidio, de prevención de suicidio, ya está establecido. El gobierno tiene un protocolo, se han enfocado quizás, ¿verdad?, un peso en darle una responsabilidad a la dimensión de los medios de comunicación, que son los que han estado como que al frente, ¿verdad?, de la batalla. El gobierno sí provee la línea Paz, que es un instrumento, ¿verdad?, una de las herramientas para acceder a esa población en necesidad que siempre ha estado activa. Hay una comisión para la prevención del suicidio, se reúnen, establecen estrategias. Las estrategias se basan ¿verdad?, en acceder a las instituciones para que se crean foros sobre el suicidio, talleres. Sí han dado unos adiestramientos, por ejemplo, en las áreas de trabajo para poder atender y canalizar ¿verdad?, esa necesidad. Pero una de las cosas, ¿verdad?, que está atada a esta situación es que necesitamos un sistema que implemente, que vigile y que monitoree. O sea que el tener acceso a una línea, claro que es importante porque es el primer, ¿verdad?, eslabón y el contacto con ese paciente, pero hace falta un sistema de monitoreos también. Una de las cosas, ¿verdad?, que habló el compañero es respecto a la calidad de ese encuentro terapéutico. Y justamente esta dimensión, ¿verdad?, este fenómeno del suicidio necesita monitoreo constante, inclusión de los recursos de apoyo, y precisamente quizás por el cuadro clínico estas personas están con poca red de recursos de apoyo, así que necesita ya una red establecida, una red hecha, y el sistema comunitario es el que puede proveer esa falta, ¿verdad? No un clínico en una dimensión de oficina, una dimensión tan unitaria, tan individual, va a quedar corto, ¿verdad? Así que la gesta comunitaria es una estructura que está atada, ¿verdad?, a ese monitoreo, tiene esa capacidad de vigilancia, puede anclarse en esa justa necesidad que necesita, ¿verdad?, esa justa falta de ese paciente. Así que profundidad en las intervenciones, monitoreo, una ayuda individualizada para que sea efectivo, ¿verdad? Claro que sí. Eso es bien importante. Claro. Doctor, le pregunto, sé que nos quedan como 20 minutos porque sé que ambos tienen compromiso, así que voy a hacer la última pregunta. ¿Qué características, yo que no soy psicólogo, puedo ver o qué factores para detectar a una persona que tenga alguna tendencia suicida para poder evitarlo y llevarlo a algún tipo de, ¿verdad?, de tratamiento, referirlo a algún profesional? Mira, aquí es importante algo que comentó ahorita la compañera, ¿verdad? La tríada. Sí. Tú tienes que ver, por ejemplo, cómo está el funcionamiento cognitivo de esta persona, o sea, cómo están esos pensamientos, hacia dónde, por ejemplo, puede haber unos pensamientos bastante distorsionados con relación a sí mismo, al mundo que le rodea, al futuro, ¿verdad? Y la persona entonces empieza a ver su realidad desde una realidad catastrófica, por ejemplo. Eso puede haber muchas manifestaciones o pensamientos de yo no quiero estar más aquí. Puede ser que la persona empiece a aislarse del resto de su comunidad o de su grupo de apoyo. Pueden haber rituales de despedida, etcétera. O sea, son muchas manifestaciones, pero lo principal es mirar cómo esta persona está funcionando a nivel de pensamiento y cómo ese pensamiento se está manifestando en términos emocionales y conductuales, ¿no? Ritual de despedida, ¿qué es eso, doctor? Por ejemplo, que empiezo a regalar mis cosas, escribo un mensaje de despedida, por ejemplo, pues ahora en las redes sociales, en el Facebook, etcétera. O sea, es como me estoy preparando para yo irme de aquí, ¿ves? Okay. Y empiezo a llevar a cabo estas conductas que no necesariamente son unas conductas comunes en la persona. Me parece bien, doctora.
Sí, precisamente, ¿verdad? Este fenómeno tiene dos dimensiones, es la de pensamiento y acciones. Uno de los establecimientos, ¿verdad?, de riesgo sería, por ejemplo, uso de sustancias, poca red de apoyo, ¿verdad? Un historial que ha tenido de autolesión o de intentos suicidas, ¿verdad? Anteriormente, el historial familiar de esa constelación de familia que tiene ese ente que está atravesando ese momento. Una de las preguntas en cuando se hace el screening, ¿verdad?, de estado mental y de perfil psicológico es si en la familia ha habido algún suicidio, ¿verdad? Como evento, ¿verdad? Algún familiar. Así que, pero hay unos factores, ¿verdad?, que obviamente tienen esta dimensión del estado actual de la persona. Que cuán frecuente es ese pensamiento, ¿verdad? Y siempre hay una necesidad de hacer preguntas específicas, explorar si ha pensado en algún modo de realizarlo, ¿verdad? La frecuencia de esos pensamientos, si hay imágenes, ¿verdad? Si ha tenido algún intento, ¿verdad? Si tiene cerca la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? O ha intentado o se ha acercado, que esa es la planeación. Así que en términos de factores, ¿verdad? Es importante entender que no podemos subestimar. Se habla mucho sobre el mito de suicidio, ¿verdad? El mito de suicidio es que esa persona tiene mucha capacidad interna, tiene muchos recursos internos, él no lo haría aunque lo diga, ¿verdad? Esa situación de subestimar la dimensión fatal podría ser fatal. Así que en términos de cuando se note alguna alteración en la conducta de esa persona, que pueden ser de los dos polos, si es una persona muy social, aislarse, o si es una persona muy retraída, lo contrario, ¿verdad? Son cambios conductuales dramáticos. Una persona sí, retraída que de pronto empieza a ser social, puede ser un... Sí. Qué interesante. Sí, establecer, ¿verdad? Porque le llaman fluctuaciones anímicas, cambios anímicos abruptos. Okay. Y conductualmente pudiera darse un renglón, ¿verdad? De cambios que no van solamente a una dirección. Por eso es bien importante para poder abordar el suicidio con efectividad, no entender que son unas señales, ¿verdad?, por bullets, 1, 2, 3, sino es esa persona que tú conoces, tiene un cambio muy dramático, ¿verdad? Uno de los factores bien importantes, ¿verdad?, es que sí está atado a un perfil o un historial también psicológico previo, pues ahí aumenta la posibilidad. Si ha tenido mucho tiempo, ¿verdad?, con una depresión, bipolaridad, hay ciertas condiciones psicológicas que aumentan la probabilidad, pero el suicidio está, ¿verdad? Entiendo que falto de una dimensión investigativa en este país, por ejemplo, se ha trabajado un poquito con la parte del adolescente, ¿no? Y pues, pero hace falta, ¿verdad?, abordarlo desde esa dimensión científica, ¿verdad?, de efectividad. De igual forma, tratamientos, ¿verdad?, que sean efectivos para poder no solo evitar el suceso, sino que esa persona reestructure completamente, ¿verdad?, esa dimensión y que no vuelva a tener una incidencia con estos pensamientos. Una de las teorías que se usa es la dialéctica conductual, que eso va en torno a que esa persona empiece a tener habilidades interpersonales, ¿verdad?, a que se conecte de una manera más efectiva con el mundo, a que pueda negociar con los otros y tolere la angustia, ¿verdad? No es solo, ¿verdad?, la dimensión y salud. Ajá. Sí, hay veces que yo no entiendo porque yo creo que las personas están más en control de algunas cosas que las deprimen de lo que las personas piensan. Por ejemplo, las redes sociales. Yo he visto mucha gente ay Dios mío, tristes, angustiadas por palabras que otras personas o cosas, fotos que otras personas ponen en redes sociales, cuando eso está en el control de uno. Uno esa persona la puede bloquear, le puede dar snoot, ese canal de televisión, no, ese programa no lo tienes que ver, ese programa de radio no lo tienes que escuchar. Y a veces mucha gente me escribe a mí angustiada por lo que dijo tal político, tal analista. No le escuches.
estás en control de tu vida, pero ¿verdad? Por alguna razón psicológica la persona no siente que está en control y tiene que estar todo el día reaccionando, escribiendo a lo que los demás hacen. Y yo creo que eso, ¿verdad? Es importante decirlo. Me queda bien poco tiempo, pero quiero hablar con el doctor. Quiero preguntarle al doctor, unas últimas palabras y qué tratamiento entonces existe para este problema. Bueno, esto se trata desde un acercamiento interdisciplinario. O sea, aquí tenemos que trabajar desde un modelo de integración de servicios, desde el psicólogo, trabajador social clínico, consejería en adicción, si es el caso de que hay un problema de uso de sustancias, psiquiatra. También tenemos que mirar los niveles de cuidado, que el nivel de cuidado va desde el más agudo, que es una hospitalización, ¿verdad? Desde el más restrictivo, que es una hospitalización, hasta una hospitalización parcial, un intensivo ambulatorio y un seguimiento entonces ambulatorio. Así que debe haber una multiplicidad de disciplinas interviniendo con la persona, ¿verdad? Debe ser una cuestión integrada y también mirando de acuerdo a los criterios que presenta la persona, ¿verdad? Los síntomas que presenta, qué nivel de cuidado es el que requiere esa persona y ver entonces dentro de ese nivel de cuidado qué intensidad de cuidado tenemos que ofrecerle a la persona. O sea, y no nos podemos quedar con una sola forma de trabajar el asunto, con un solo modelo. Esto es como pretender ir a arreglar un carro con un destornillador, no. O sea, tú tienes que ir a arreglar un carro con un montón de herramientas que sean útiles para esto. Igual importante la inclusión de la familia, en el caso de que la familia no sea, ¿verdad? Un factor precipitante o incidente en este tipo de situación. Y también importante la necesidad de que la persona, ¿verdad? En la medida que el ambiente, tanto familiar como comunitario, sea, ¿verdad? A mí no me gusta utilizar la palabra positivo, pero dale, que aporte a la mejoría de la persona, pues también es importante, ¿no? Muchas veces se ha pensado que entonces vamos a aislar a la persona allá en un monte. No. La persona necesita de su comunidad, de su grupo primario de apoyo, que es la familia, su grupo de apoyo natural, que es la familia, y la comunidad también como apoyo. También es importante incluirla. Igual también incluir a la familia en el sentido de qué mensaje le vamos a dar. Este está manipulando. No, mira, uno no puede nunca, cuando hay una manifestación, una expresión de querer morirse, no puedo tomar eso como una manipulación, no puedo tomar eso como algo insignificante. O sea, a mí me mencionas que tienes ideas y automáticamente yo le voy a dar la importancia que eso requiere. Siempre se va a ver como un asunto de emergencia y que hay que atender urgentemente. No lo podemos ver de otra manera. Y es importante también la psicoeducación a la familia, al grupo de apoyo que tenga esta persona, ¿no? Así que es una multiplicidad de intervenciones que se tienen que dar ahí. Me parece excelente. Francesca, ¿cuáles son los tratamientos que tenemos? ¿Qué vamos a hacer? Sí, el tratamiento del cognitivo-conductual es el más utilizado, ¿verdad? Es el más que se ha estudiado, ha tenido cierta efectividad, pero en este caso se atiende desde el multinivel, ¿verdad? Multidisciplinario. El tratamiento del dialéctica conductual va enfocado a lograr una concienciación reflexiva de ese ser humano, en que pueda regular emociones, ¿verdad? Esto es desde el enfoque de la dialéctica conductual, que él pueda comprender emociones, regular emociones, que pueda tener efectividad interpersonal, que pueda incrementar esa habilidad que hablábamos ahorita de tolerar la angustia, que eso es bien importante, y la habilidad para hacer negociaciones, ¿verdad? O concesiones con el mundo, que es manejar esa frustración. Todas esas dimensiones están enfocadas en el dialéctico conductual, ¿verdad? En esa teoría. El cognitivo conductual se basa en brindarle la oportunidad a esa persona de erradicar esos pensamientos, ¿verdad? Negativos, irracionales, y crear unos que sean más saludables, que le aporten siempre a estas personas, ¿verdad? En necesidad, con estas ideas suicidas. Hay que ser bien compasivos, no regañarles, no, ¿verdad? Hay que tomarlo con mucha seriedad, como hemos hablado. Darle la oportunidad de ventilar y hacer preguntas, ¿verdad? Sutiles y sucesivas, hasta lograr, ¿verdad?
profundidad. El cognitivo-conductual es el más utilizado, ¿verdad? Ese enfoque de erradicar pensamiento, crear un nuevo patrón más saludable de pensamiento y unas conductas, ¿verdad?, que estén alineadas a su salud, a su protección. Bien importante el autocuidado, ¿verdad? Destrezas de autocuidado que pueden ser súper básicas y mínimas en nuestra rutina diaria, y esta persona se ha desprendido de toda esa habilidad y hay que rehabilitar desde lo más básico. Claro que sí. Bueno, y con eso básicamente llegamos al final, ¿verdad?, de lo que va a ser Disertando con Café número 8. Doctores, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sé que tienen compromiso. El doctor está en el carro, contactamos ayer a última hora y sabemos que estuvo presente, así que estamos muy agradecidos, tanto yo como la producción de Disertando con Café y Negocios con Café. A todos ustedes les digo que vamos a seguir haciendo este tipo de programas y ustedes, doctores, quedan citados para un nuevo programa, porque esto hay que seguirlo hablando, ya que nadie lo está hablando, lo vamos a seguir hablando aquí desde la plataforma de Negocios con Café. A todos ustedes les digo, el jueves que viene, no, el próximo ya vamos a estar de nuevo en otro Disertando con Café, el lunes de Frente con Café y los miércoles Negocios con Café, donde vamos a estar hablando todas las noticias de negocios y así los jueves podemos hablar de otro tipo de temas. Doctores, gracias por haber estado conmigo, más que agradecidos. Sí.